Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar conociendo un poquito más sobre organizaciones. La clase anterior habíamos visto el concepto de organización, habíamos ejemplificado, ¿sí? Los conceptos que se desprendían de la definición de organización. Y hoy vamos a trabajar con los elementos que componen una organización, es decir, ¿qué elementos necesita una organización para poder funcionar o trabajar de manera eficiente y eficaz? El primer elemento que toda organización necesita tener es el objetivo, es decir, el motivo que dio origen a la creación de esa organización. Y en función a ese objetivo, ¿sí?, es hacia donde se va a dirigir y todas las actividades que va a realizar es en pos al cumplimiento de ese objetivo. Por ejemplo, pensemos un ejemplo sencillo en una panadería, ¿sí? Una panadería que todos conocemos. ¿Cuál es el objetivo de quien abre una panadería? Vender pan, ¿sí? Entonces, todas las actividades que se realicen van a ser en pos al cumplimiento de ese objetivo. Por eso que la definición de lo que es un objetivo son aquellos fines hacia los cuales se encamina la actividad de la organización, ¿sí? El siguiente elemento que toda organización necesita para poder funcionar son las metas. Las metas, ¿sí?, son fines específicos, es decir, es llevar el objetivo en términos cuantitativos, es decir, en términos numéricos. Las metas son fines específicos expresados en forma cuantitativa. Esto quiere decir en números. Si mi objetivo es vender pan, mi meta es vender 100 kilos de pan por día, ¿sí? Y de esa manera yo tengo mi objetivo cuantificado. Y ese es otro de los elementos que una organización necesita para poder funcionar. El otro elemento indispensable que toda organización debe tener, ¿sí?, son los recursos humanos, es decir, aquellas personas que trabajan en esa organización para el logro del objetivo de la organización. Si pensamos, por ejemplo, en la panadería, las personas que trabajan, el recurso humano va a estar constituido por el panadero, ¿sí?, que es aquel que tiene la técnica, no va a ser esfuerzo físico. Cuando hablamos de recurso humano y de trabajadores, no hablamos de esfuerzo físico, estamos hablando de esfuerzo físico, intelectual, aporte de ideas, aportes de conocimientos, ¿sí? Recuerden que cada persona trae en sí mismo un bagaje de ideas y de conocimientos que va a aplicar y a aportar a esa organización. Entonces, recursos humanos en el caso de la panadería, tenemos el panadero, que es el que fabrica el pan. Tenemos el cajero, que es el que cobra la venta de pan. Tenemos el vendedor, que es el que vende el pan que le piden los clientes. Y podemos llegar a tener también, como integrante del recurso humano de una panadería, la persona que se dedica a limpieza y mantenimiento del local. Y así tenemos compuesto el recurso humano, elemento indispensable de toda organización. ¿Por qué digo indispensable? Porque una organización puede tener muchas maquinarias, muchas herramientas, pero si no hay una persona que le dé las órdenes, que maneje esa maquinaria o herramienta, la herramienta sola de por sí no funciona. Entonces es tan importante el recurso humano como el siguiente recurso, ¿sí?, que es el recurso material. Cuando hablamos de los recursos materiales, estamos haciendo referencia a todos aquellos medios físicos, naturales y financieros que necesita una empresa para funcionar. Por ejemplo,
Los recursos físicos, ¿sí? Materias primas, maquinarias, herramientas, vehículos, computadoras, ¿sí? Todos aquellos bienes que tiene la organización para usar y que le es útil para fabricar luego el bien que va a vender. Por ejemplo, en una panadería, ¿sí? Los recursos materiales pueden ser el horno que usan para cocinar el pan, las materias primas como la levadura, la harina, también el edificio donde está instalada la panadería, ¿sí? Son diferentes recursos con los que cuenta la empresa para poder funcionar u organización. Recursos o bienes, ¿sí? Que utiliza la empresa para poder funcionar. Y vamos a pasar a los recursos financieros, ¿sí? Que son aquellos que hacen referencia específicamente al dinero, ¿sí? Una panadería, por ejemplo, necesita dinero, ¿sí? Dinero en efectivo para poder funcionar, y si no tiene recursos propios, ¿sí? No genera dinero con las ventas y el dueño o propietario o los socios no tienen el capital para el funcionamiento de esa panadería, tienen que pedir un préstamo, ¿sí? Entonces, recursos materiales y recursos financieros también son necesarios para el funcionamiento de una organización. Y el último elemento que tampoco puede faltar en toda organización es la información. Ustedes acuérdense que en SIC dedicamos toda una clase para analizar y comprender qué es la información, cómo debe ser esa información, sabiendo que la información es sumamente útil para la toma de decisiones. Entonces, toda organización necesita tener información, necesita contar con información para poder decidir. Información que es generada por las personas, ¿sí? Apoyado obviamente hoy en día por la tecnología. Por ejemplo, ¿qué información puede requerir una organización del tipo panadería, siguiendo con el mismo ejemplo? Al dueño o a los propietarios le puede interesar saber cantidad de venta de pan por día, tanto en pesos como en kilos. En pesos, para luego saber con qué dinero en efectivo cuentan, y en kilos, para luego poder decidir o definir cuántos kilos de pan hay que fabricar por día para luego poder vender y que no se queden cortos con la cantidad de pan fabricado, ni tampoco que sobre en abundancia para luego tener desperdicios. Entonces, fíjense qué interesante es que el panadero, el dueño o los dueños tengan esa información. También les puede interesar tener diferentes recetas, no solo información que genera la organización, sino información que viene de afuera de la organización. Por ejemplo, conocer diferentes recetas para hacer el pan, de modo de que se pueda optimizar el uso de la materia prima. También les puede interesar tener como información la cantidad de clientes por día, ¿sí? Que van asiduamente a esa panadería. Entonces, la información es otro elemento fundamental para la toma de decisiones y que toda organización debe tener. Bien, esta es lo que estuvimos hablando recién de información. Aquí tenemos un ejemplito, ¿sí? De los elementos que estuvimos analizando hasta recién, los 5 elementos: los objetivos, las metas, recursos humanos, recursos materiales,
Cuando hablo de recursos materiales hago referencia a también los recursos financieros y la información. Estos 5 elementos aplicados a 2 tipos de organizaciones bien diferenciadas, a un hospital y a una escuela privada. Y si me estuvieron escuchando, vieron que yo fui ejemplificando, ¿sí?, estos 5 elementos en una panadería. Fíjense, el hospital tiene como objetivo atender la salud de la comunidad, mientras que una escuela privada tiene como objetivo brindar educación primaria y secundaria. Objetivo, que es el motivo, propósito o razón de ser que dio origen a esa organización y es lo que motiva a realizar diferentes actividades para cumplirlo. Metas. Las metas es este objetivo cuantificado, es decir, el objetivo en números. Si mi objetivo era atender la salud de la comunidad, entonces la meta es 200 consultas diarias en la guardia, por ejemplo. Si mi objetivo como escuela privada es brindar educación primaria y secundaria, la meta es tener 30 alumnos por promedio por cada curso. Recursos humanos. Los recursos humanos son todas aquellas personas que trabajan en esa organización, incluido el dueño, ¿sí? Por ejemplo, en el hospital los recursos humanos son el médico, las enfermeras, los administrativos. En la escuela privada, los docentes, los administrativos, el personal de maestranza, ¿sí? Recursos materiales ya sean medios, bienes de uso o recursos netamente financieros. Por ejemplo, en un hospital, recurso material puede ser el presupuesto anual, es decir, el detalle pormenorizado de todos los ingresos y egresos que tiene ese hospital, el edificio, los equipos, las computadoras. Y en una escuela privada, los recursos materiales, ¿cuáles pueden ser? Las cuotas que pagan sus alumnos, el edificio, los muebles, las instalaciones. Las cuotas representarían el recurso financiero y en el hospital el presupuesto anual, que es la asignación que luego el Estado le daría a ese hospital, representa el recurso financiero. Y por último, analizamos la información. ¿Qué información puede llegar a necesitar un hospital? Cantidad de pacientes atendidos, informes de evolución de pacientes internados, publicaciones de avances en medicina y muchos otros más. Y una escuela privada puede requerir como información asistencia de los alumnos y del personal, cuotas pagas y calendario escolar, y resoluciones ministeriales. Esto es a título ejemplificativo, aparte del ejemplo que yo les di de la panadería, para que puedan resolver la siguiente tarea que vamos a corregir a través de Zoom del día 17, o sea, del día viernes. Van a realizar la siguiente tarea. Del listado de organizaciones que ya estuvimos trabajando la clase pasada, que yo les había dado una lista de todas las posibles organizaciones y que ustedes luego eligieron 3 y analizaron los conceptos que integran el concepto de una organización. Bien, de esas 3 organizaciones que trabajó cada uno, ahora van a ejemplificar los 5 elementos, ¿sí? Esas organizaciones, por ejemplo, aquellos que ejemplificaron un club deportivo, van a hacer un cuadrito similar al que yo les acabo de mostrar y van a poner, por ejemplo, el club deportivo, un almacén y una verdulería. Perfecto. Y van a poner qué elementos constituyen, ¿sí?, esa organización. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los recursos humanos? ¿Cuál es la información? Y me estoy olvidando de otro elemento, ¿sí?, que son los recursos materiales, ¿sí? Tomen de base esta diapositiva que tienen aquí, las ejemplificaciones que yo les fui dando mientras les explicaba, y en función a eso desarrollen para las 3 organizaciones que pensaron y trabajaron la clase anterior estos 5 elementos. Hasta la próxima, chicos. Cualquier duda, recuerden
que lo resolvemos la próxima clase en el foro.